Listo. Ok, bueno, bienvenidos al tema de hoy, que es la unidad número 2 del programa, que se titula Propiedades volumétricas de las sustancias puras. Entonces, básicamente, es como lo que nosotros vimos y entendimos en termodinámica 1 utilizando tablas de vapor, pero ahora vamos a mirar las herramientas que tenemos para, en lugar de usar tablas de vapor, usamos esas herramientas. Y básicamente esas herramientas no son más que las ecuaciones de estado. ¿Ok? Cuéntame, Ana. No, no estoy presentando nada todavía. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a iniciar entonces la clase. Bien. Ok, en este momento deben estar viendo las láminas en OneNote que dicen unidad 2, propiedades volumétricas de las sustancias puras. ¿Se ve? Ok, de hecho le podemos quitar primera parte porque todo está aquí. Listo. Entonces empecemos por hablar de las propiedades de presión, volumen, temperatura. Ustedes saben que en termodinámica 1 habíamos visto que si teníamos una sustancia pura o una sustancia simple compresible, bastaba con que tuviésemos dos propiedades termodinámicamente independientes para definir el estado. Y eso nos los decía el postulado de estado. Las propiedades PBT vienen dadas, bien sea por las tablas, que era lo que hacíamos o lo que hicimos toda termodinámica 1, o a través de lo que llamamos ecuaciones de estado. Y la ecuación de estado más sencilla es la ecuación de gas ideal. ¿Ok? Entonces en este material no los tengo en ese orden. ¿Ok? Voy a adelantar un poquito y vamos a ver por qué no lo puse en ese orden. ¿Ok? Pero veamos ahí. Entonces, ecuación de gas ideal. La ecuación de gas ideal, cansado de verla hasta en la sopa, y también la vimos en termodinámica 1 y la vimos en química y la vimos en bachillerato. Y esa ecuación lo que nos dice es que, bueno, consideramos que la molécula no tiene prácticamente volumen, que su volumen es despreciable con respecto al espacio que ocupa con las demás moléculas o los átomos, y que por esa razón la interacción entre molécula y molécula es muy pequeña o no existe, y en caso de que exista, el tipo de interacción es elástica, perfectamente elástica. ¿Ok? Entonces la ecuación típica del gas ideal es la que vemos en pantalla. ¿Ok? P por B igual a nRT, donde sabemos que P es la presión, V es el volumen físico, metros cúbicos por ejemplo, o litros, dependiendo de la unidad en que los trabajemos. N son los moles, R es la constante universal de los gases, T la temperatura en grados Kelvin. Y aquí hago una observación. Recordemos que de Termo 1 dijimos que se trabaja con variables absolutas, es decir, presiones absolutas, temperaturas absolutas. Nunca estas variables contemplan valores relativos. ¿Ok? Y hago la observación de que todo lo que vamos a ver en este tema, la R es molar, el volumen específico es molar, ¿ok? Y eso va a depender de cada libro. Hay libros que molar le ponen una rayita encima, ¿ok? O molar le ponen el B como B volt, o sea, B gruesa, ¿ok? Entonces aquí todo lo que vamos a ver en este tema, en las láminas que les voy a mostrar, estoy suponiendo que el N, o sea que el N es molar, mi notación, que el R es molar, es el universal, volumen específico es molar, y todas las propiedades demás, entalpía, entropía, energía interna que estemos trabajando, son molares. ¿Ok? Cuando sea másica, yo les aviso. Miren, aquí es másico, ¿ok? Y utilizaremos otra nomenclatura. Perfecto. ¿Se entiende hasta ahí? Listo. Entonces, normalmente uno lo que hace es que pasa estos moles para este lado, ¿ok? Entonces queda este término dividiendo y eso es el volumen específico molar, ¿ok? Entonces la ecuación
que normalmente se utiliza en termodinámica es la ecuación escrita en términos molares, con volúmenes específicos. ¿Ok? Y bueno, el valor de la R universal, 83144 kilojoules sobre kilomol Kelvin. Bien, como esa ecuación representa solamente un grupo de fluidos que tienen este comportamiento especial y que se llama gas ideal porque son gases, ahí no hay cabida a mezclas de líquido vapor ni a sólidos, menos líquido comprimido. Y ojo, no todos los gases, no todo el vapor sobrecalentado se comporta como un gas ideal, dependerá del rango. Entonces ustedes se acordarán que en termodinámica, para tratar de corregir eso a nivel de ecuaciones, aparecía el factor de compresibilidad, que era una gráfica que le representaba Z en función de la presión reducida y las líneas se correspondían a la temperatura reducida. ¿Lo recuerdan? Perfecto. Entonces, eso lo vamos a ver, ¿ok? Que es la ley de los estados correspondientes, pero ya un poco con un enfoque algo distinto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no, vamos a irnos a la ecuación de estado cúbica ahora, porque para yo deducir a dónde voy, necesito haber hablado de las ecuaciones cúbicas. Por eso fue que lo planteé de primero, ¿ok? Entonces, voy a hacer un salto aquí. ¿Por qué? Porque en termodinámica 1 nosotros hablábamos de las ecuaciones de ese factor de compresibilidad, como que, bueno, experimentalmente apareció esto. Pero ya va, es que primero yo hice una tarea donde yo manipulé unas ecuaciones cúbicas, hice una representación y después vi experimentalmente cómo se comportaban las curvas y obtuve esa curva, ¿ok? Entonces vamos a ir en la secuencia en la que se dan los hechos, ¿vale? Entonces, pasamos a las ecuaciones cúbicas. ¿Por qué? Porque necesitamos una ecuación de estado que nos relacione presión, volumen específico, temperatura y que nos abarque un mayor rango de temperaturas, de presiones y de fases. ¿Ok? Entonces entramos con la ecuación de Van der Waals, que es la ecuación cúbica más sencilla dentro de las ecuaciones cúbicas. Y precisamente al ser una ecuación cúbica muy sencilla, eso hace que también tenga limitaciones. Y entre las limitaciones que ella tiene es que no proporciona buenos valores cuando estamos hablando de fase líquida. ¿Ok? Entonces, ténganlo en consideración. Entonces, la ecuación de Van der Waals está constituida por los términos que estamos viendo en pantalla. ¿Ok? Donde el primer término, todo lo que estamos viendo aquí, se corresponde a los efectos de repulsión, mientras que el segundo término a los efectos de atracción. ¿Ok? Yo puedo escribir esa ecuación de estado en términos de Z, recordando que P por B entre RT lo habíamos definido en termo 1 como Z, que cuando era gas ideal ese Z es 1, pero cuando no es gas ideal Z es distinto de 1. ¿Ok? Entonces, por definición, ¿ok? Sustituyo donde vea P, ¿ok? Es decir, despejo de aquí, me va a quedar que P es igual a ZRT entre V, y eso es lo que sustituyo en el primer término de la ecuación, ¿ok? Entonces tengo esto aquí. Luego lo demás me queda igual, ¿ok? Y luego de aquí despejo todo lo que me está acompañando a Z para el otro lado, de forma que me queda esta ecuación. Es la misma ecuación de Van der Waals, solo que en algunos libros la escriben de esa manera. ¿Ok? No es la manera más usual, pero en algunos libros la ven escrita así. ¿Cuándo la ecuación de Van der Waals funciona bien? Aquí está. Cuando tengo presiones bajas, P menor de 10 atmósferas, o cuando tengo sustancias no polares como los gases, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el metano, el agua e hidrocarburos lineales. ¿Ok? ¿A qué llamo hidrocarburos lineales? El etano, propano, butano, pentano, hexano, ¿ok? Todos los compuestos que son lineales, ¿ok?
Y para esa ecuación se dan cuenta que tengo dos constantes, ¿ok? Una constante, ¿ok? Que es A, que aparece aquí, y una constante B. Bueno, los valores de esas constantes los ven aquí. Y en unas líneas más abajo vamos a ver cómo es que se obtiene, ¿ok? Es un poquito tedioso de obtenerlo, pero así es que se obtiene, ¿ok? Si se dan cuenta, dependen de temperaturas críticas, presiones críticas y del R, ¿ok? Con lo cual, cuando yo voy a resolver un ejercicio donde voy a utilizar una ecuación de estado, tengo que, a juro, tener una tabla de propiedades críticas de los compuestos para poder evaluar las constantes de la ecuación de estado y poder trabajar con la ecuación de estado, ¿ok? Bueno, esa misma ecuación, ¿ok? Que está como P igual a RT entre B menos B menos A B cuadrado, yo la puedo manipular, ¿ok? ¿Y la manipulo cómo? Ah, bueno, agarro y digo, voy a sacar mínimo como un múltiplo, ¿ok? Aquí, entonces me queda B cuadrado por B menos B, aquí me queda RT por B cuadrado menos A por B menos B, ¿ok? Luego paso el denominador para el lado izquierdo, entonces me va a quedar que P por B cuadrado por B menos B va a ser igual a RT B cuadrado menos A por B menos B. Y aquí, si se están dando cuenta, ok, cuando yo opere este término, yo voy a tener una ecuación cúbica. Miren, P, B cuadrado por B es B cubo, menos B, B cuadrado, igual, voy a pasar todo para el lado izquierdo, ok. Entonces digo menos RT B cuadrado más A por B menos B igual a 0, ok. Luego de aquí en adelante manipulación, es decir, agrupo los términos que tienen B cuadrado, ¿ok? Resuelvo este producto, ¿ok? Paso dividiendo P para todo el término y me queda la ecuación que vemos aquí, ¿ok? Y por eso es que se llama cúbica, ecuación cúbica, porque es cúbica en volumen, es una ecuación donde yo tengo un volumen al cubo, es el máximo grado de la ecuación, después tengo volumen cuadrado o volumen a la 1 y después el término independiente, ¿ok? Por eso es que se llama ecuaciones cúbicas. Entonces, las escribo de dos maneras. Uno, P igual a lo que sea, o trabajada de manera de despejar y colocarla en términos de volumen. ¿Para qué uso esta última? La uso cuando necesito calcular el volumen específico del sistema que tengo, ¿ok? Y si necesitara calcular la temperatura, pues es facilito. Tomo la ecuación de aquí arriba, ¿verdad? La primerita, esta, y despejo T, que es bien sencillo, ¿ok? Entonces, esta ecuación, escrita de esta manera, me permite calcular los volúmenes específicos. ¿Cómo lo hago? A través del cálculo de raíces que típicamente sus calculadoras programables tienen. ¿Cómo calcular raíces cúbicas? O si no, aplicamos un método que en unos minutos yo les explico, ¿ok? Pero en sus calculadoras programables típicamente tienen cómo hallar raíces de ecuaciones. ¿Se entiende hasta ahí? Ok. Ahora, ¿qué pasa si el grupo de compuestos, okay, que voy a trabajar no está dentro de lo que dije allá arriba? Es decir, que la presión sea baja, que son gases no polares. Bueno, que tengo que buscar ecuaciones que me representen el comportamiento de esos compuestos. O para ciertos compuestos que me den mejores resultados que la ecuación de Van der Waals. Entonces es ahí cuando aparecen las siguientes ecuaciones. Pues aparece, aquí me subí, aparece Redlich-Kwon, ¿ok? Fíjense que la ecuación cambia. Miren, antes tenía una ecuación así, RT V menos B, esto estaba igualito, menos A sobre B cuadrado, esa era Van der Waals. Ahora miren cómo cambió, ¿ok?
Este término es totalmente distinto, ¿ok? Porque trata de corregir esos aspectos que la otra ecuación no se daba abasto, ¿ok? Entonces igual, la escribo en términos de z, lo que les dije, ¿ok? Fíjense que tiene ahora los valores de la constante. Miren, otra vez, tengo una constante A, tengo una constante B que se repite aquí, ¿ok? Entonces los valores de la constante son distintos ahora, ¿ok? Pero siguen dependiendo de temperatura crítica y presión crítica, ¿ok? Y por supuesto, trabajando con esta ecuación como está aquí, ¿ok? Igual que lo que hicimos con la ecuación de Van der Waals, yo puedo obtener perfectamente la ecuación cúbica, ¿ok? ¿Se entiende? Es decir, saco mínimo como un múltiplo, luego todo el denominador lo paso del lado izquierdo, multiplico, agrupo términos y voy a tener otra vez ahora una nueva ecuación cúbica que es así, ¿ok? De manera que yo evalúo estas constantes que están aquí, ¿ok? Estas constantes, y luego a través de la calculadora, con mi ecuación de para hallar raíces, calculo b. Por supuesto, al ser una ecuación cúbica tengo 3 raíces, vuelvo insisto, ¿ok? Sigo. Bueno, pero Relish-Kwon sufrió también otra modificación más y se llama Relish-Kwon suave. Entonces ahora tenemos esta ecuación, ¿ok? Donde además de los parámetros B y A que típicamente aparecían en las ecuaciones anteriores, ahora tengo un nuevo parámetro que es alfa. Y alfa viene dado por todo esto, ¿ok? Donde ahora tenemos una nueva variable, no solamente T crítica y P crítica como aparecía antes en A y B, sino que ahora tenemos también la variable W, que se le conoce como el factor acéntrico y del cual también vamos a hablar en unos minutos en esta clase, ¿ok? Y tenemos la temperatura reducida. ¿Se acuerdan que T reducida de nuestro curso de Termo 1 era T entre T crítica? ¿Ok? Entonces, usamos esa ecuación, o por ejemplo para el hidrógeno, que dos autores propusieron que da mejores resultados si alfa lo calculan de esta manera, pero es exclusivamente para el hidrógeno, ¿ok? Y de manera similar, agarro esta ecuación que teníamos de Relish-Kwon suave, saco mínimo como un múltiplo, paso el denominador multiplicando a la P, agrupo términos, paso todo del lado de un solo lado y me va a quedar otra vez una ecuación cúbica, que es esta, ¿ok? Donde saco el valor de esta constante, saco el valor ahora de toda esta constante, saco el valor de toda esta constante, meto en mi calculadora en obtención de raíces de ecuaciones y obtengo 3 raíces. Siempre en las ecuaciones cúbicas voy a obtener 3 raíces. ¿Por qué? Porque la ecuación es cúbica, entonces obtengo 3 raíces, ¿ok? Y así voy, ¿ok? Entonces tengo la ecuación de Penrobinson, que ahora es así, ¿ok? Donde las constantes son ahora estas que estoy viendo aquí. También tiene un alfa, ¿ok? Miren las constantes, B, A, B, B. A medida que voy avanzando, la ecuación se va complicando, se va poniendo más fea. Y claro, es más fea porque va corrigiendo todo lo que voy encontrando para que abarque un mayor rango de valores. Por ejemplo, cuando estoy simulando cosas o sistemas que típicamente veo en una refinería, la ecuación que por excelencia se escoge en los simuladores es Penrobinson. ¿Por qué? Porque me representa bastante bien la presencia de agua con hidrocarburos con varias fases presentes, ¿ok? Entonces fíjense, se pone más fea, pero me abarca más rangos de condiciones de operación, ¿ok? Entonces cuando saco aquí mínimo como un múltiplo, otra vez en esta ecuación, ¿ok?
Luego paso el denominador multiplicando con P. Agrupo todos los términos, multiplico y agrupo todos los términos semejantes, pues voy a obtener la ecuación cúbica que estoy viendo ahora, aquí abajo, para Penrobinson, donde las constantes de mi ecuación cúbica son las que estoy viendo ahora, ¿ven? Entonces cada vez se ponen más feas porque ajusta mejor los datos experimentales. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Dime. Exactamente. Y usualmente cuando ustedes están resolviendo un problema de termo, si no, el profesor tendría que corregir no sé cuántos problemas, ¿ok? Entonces se les dice, utilice la ecuación tal, ¿ok? Pero si ustedes están trabajando en ingeniería y necesitan escoger una ecuación, bueno, van a utilizar la ecuación que mejor aplique. Entonces, por ejemplo, si tienen un sistema para presiones que está en presiones mayores de 10 atmósferas, ustedes ni se les pasa por la cabeza usar Van der Waals, porque el sistema no sirve. Si tienen un sistema que tiene agua, las otras ecuaciones de cúbicas distintas de Penrobinson no dan buenos resultados. ¿Ok? Entonces trabajan con Penrobinson si tienen agua y tienen hidrocarburos. ¿Ok? Ajá. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. ¿Estamos todos claros? Tocaya, cuéntame. Daniel, Samuel. Ok. Ariana. Ajá, me ha preguntado. Ana. Ok. Es que cuando estoy explicando, yo estoy viendo la pantalla de donde están las láminas, pero no estoy viendo la cara de ustedes. Entonces, cuando me salgo para preguntarles, ahí es que, ajá, ¿quién fue que me preguntó antes? Entonces no reconozco la voz, sino hasta que vuelve a hablar. Ok. Chévere. Entonces, vieron todas las ecuaciones, tienen constantes. Ahora veamos, ¿de dónde salen esas constantes de esas ecuaciones? ¿Cómo las obtenemos? Para allá vamos. ¿Ok? Entonces, lo primero que tomamos en cuenta es que todas las ecuaciones cúbicas tienen las siguientes restricciones que vamos a ver. Lo primero, cuando la presión tiende a cero, es decir, presiones muy bajas, estamos hablando de gases con comportamiento ideal. Eso lo sabíamos. Igual que cuando los volúmenes tienden a infinito, siempre decíamos que estábamos trabajando con gases ideales. Eso no es nada nuevo. Luego, tenemos un punto de inflexión o lo que llaman ensilladura en el punto crítico. Y es que si vemos la gráfica PB, ¿verdad? El punto de inflexión, ¿dónde está? En el punto crítico, aquí, ¿verdad? Ahí. Pim. Ok. ¿Eso qué significa? Que si yo derivo la presión con respecto al volumen, manteniéndote constante justo en la temperatura crítica, la derivada segunda de P con respecto al volumen, manteniéndote constante en la temperatura del punto crítico, eso es igual a cero, porque es un punto de inflexión. ¿Ok? Y la tercera condición es que cuando P tiende a infinito, el volumen tiende a B. Y eso es en todas las ecuaciones cúbicas. ¿Ok? Por eso es que usamos la misma nomenclatura, si se dieron cuenta. El primer término se aparece casi en todas las ecuaciones. El segundo término es el que introduce las modificaciones. ¿Ok? Bueno, entonces, por ejemplo, miremos la ecuación de Van der Waals. Entonces, derivo la primera vez la ecuación de Van der Waals. Meto aquí, ¿ok? Derivo con respecto a P. Entonces, todo esto que está aquí es P. ¿Ok? P. Entonces, lo derivo manteniendo la temperatura constante. ¿Ok? Luego, saco la derivada segunda, es decir, tomo esta ecuación y la vuelvo a derivar. ¿Ok? Entonces, vuelvo a derivar y obtengo esto. Y yo les dije arriba, ¿ok?
que eran ¿dónde? En el punto crítico. Entonces ahora evalúo en el punto crítico, porque aquí es donde está el punto de inflexión. Entonces evaluando en el punto crítico eso que obtuve, ¿ok? Entonces eso es igual a 0, donde vea T, sustituyo T crítica, ¿ok? Por supuesto, donde vea B va a ser B crítica porque ese es el punto crítico, ¿ok? Y obtengo las ecuaciones A y B. Entonces luego lo que hago es que manipulo el sistema de ecuaciones que tiene dos incógnitas, aquí, dos incógnitas, dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿ok? Entonces trabajo con esas dos ecuaciones más la ecuación de estado, que es esta propiamente, ¿ok? Y tengo el sistema ahora así, ¡ping! Porque ¿cuáles son las incógnitas? Mis incógnitas son A y B, pero dependen de T crítica, P crítica y B crítica, ¿ok? Entonces de ahí en adelante es pura manipulación matemática. Entonces, por ejemplo, agarro la ecuación E y la sustituyo en la C. Y esta misma ecuación E la sustituyo en la D para desaparecer lo que aparece como A entre B crítico cuadrado. ¿Okay? Entonces tengo el sistema conformado por F y G. Luego igualo esas dos ecuaciones y obtengo esta expresión. ¿Okay? Entonces ya aquí tengo una relación de B alta, con respecto a volumen crítico. ¿Okay? Entonces luego agarro eso y la sustituyo en la ecuación que tenía identificada como F. ¿Ok? Entonces cuando hago eso, llego exactamente a esta ecuación que se parece, ¿verdad? Es exactamente igual a la ecuación que habíamos obtenido. Y como que le había dicho, esta es la ecuación para evaluar la constante B. Y hago lo propio, hago el mismo procedimiento de sustituir esta ecuación, pero ahora en la siguiente, que es la ecuación G. Y eso me va a permitir, manipulando, llegar a la forma de la ecuación A. ¿Okay? Ese mismo procedimiento que seguimos es el que yo hago con todas las ecuaciones de estado. ¿Okay? Usé Van der Waals porque es la más fácil, ¿okay? La más corta, la más sencilla. Pero es el mismo procedimiento que haría con todas. Vamos a mirarlo de nuevo. ¿Qué es lo que hice? En el punto crítico hay un punto de inflexión. Entonces, derivada de P con respecto a volumen constante, manteniendo T constante, justo en el punto crítico. Y la derivada segunda son iguales a 0. Ah, bueno, entonces hallo la derivada de P, hallo la derivada segunda de P, evalúo en el punto crítico, ¿ves? Y luego con esas dos ecuaciones y la ecuación de estado, ¿ok? Busco relacionar A, B con la temperatura crítica, presión crítica y volumen crítico. Entonces, la primera relación me permite relacionar B crítico con la primera constante. Y después, cuando sustituyo esa expresión en las dos ecuaciones anteriores, me elimino el volumen crítico para que me quede todo en función de T crítica y P crítica. Y eso es lo que me va a dar origen a las expresiones de B y de A. ¿Okay? Ese es el procedimiento. Si se dan cuenta, en todas las ecuaciones cúbicas que vimos, miren, aquí aparece T crítica y P crítica, no aparece B crítica, sino T y P. Miren, siguiente ecuación, ¿ven? T y P. Entonces, por eso es que combino con la ecuación de estado para que, como ya salía B crítica, T crítica, P crítica, A y B, entonces agregar la siguiente ecuación que me permita eliminarme de esas ecuaciones B crítica y que me quede todo en T crítica y P crítica. ¿Eso lo voy a preguntar? No, pero es importante que lo sepan. ¿Cómo se obtuvo? Hay profesores que les encanta, demuestre, pero no es mi enfoque, ¿ok? Mi enfoque es más práctico. Vamos a resolver, vamos a hacer un ejercicio, vamos a ¿cómo se llama? Hallar, resolver el estado de un sistema que le pasó esto o le pasó aquello, ¿ok? Pero entiendan de dónde salen las constantes, ¿ok? De las ecuaciones de estado. ¿Se entendió? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
Sí, el procedimiento es ese. Punto de inflexión, punto de inflexión, derivada de P con respecto al volumen a temperatura constante y la derivada segunda igual cero. Y entonces derivo dos veces, evalúo en el punto crítico, luego que tengo esas dos ecuaciones junto con la ecuación de estado, entonces tengo un sistema conformado por volumen crítico, temperatura crítica, presión crítica, A y B. Entonces lo primero que me va a dar la ecuación de estado es relacionarme el volumen crítico con una de las constantes. Y después eso lo meto en las otras dos ecuaciones y hallo A y B. Ese es el procedimiento. ¿Ok? Pero como dices tú, sentarse y ver con calma. ¿Ok? Ok, ¿qué hacen las ecuaciones cúbicas? Miren, si yo tengo un diagrama PV, como el que estoy mirando en la pantalla, cuando yo grafico una ecuación cúbica y el estado, o lo que yo estoy haciendo, está fuera del domo, la isoterma está fuera del domo, la temperatura es mayor que T crítica, la ecuación de estado me va a dar la línea que estoy viendo arriba. ¿Ok? Esta de aquí arribita. ¿Ok? Mientras que cuando estoy a una temperatura menor que la temperatura crítica, estoy dentro del domo. Entonces, siempre dentro del domo voy a tener tres raíces que son los puntitos que estoy viendo con fucsia. ¿Ok? Y si nosotros vemos el sentido físico, dense cuenta que el primer puntito, el de la izquierda, se corresponde a quién? Al volumen de líquido saturado. Mientras que el puntito más a la derecha se corresponde al volumen de gas saturado. Y el del medio no tiene sentido físico, pero lo voy a obtener porque al ser una ecuación cúbica siempre me va a dar tres raíces. ¿Ok? Ok, entonces esto es lo que está aquí. Miren, para T mayor que T crítica, tengo una sola raíz real resolviendo el volumen. ¿Ok? Las otras dos raíces son imaginarias. ¿Ok? La positiva y la negativa del conjugado. Para T menor que T crítica, es decir, justo en el domo, justo debajo del punto crítico, estoy metida en el domo, tengo tres raíces, dos reales que tienen sentido físico, que son la más chiquita y la más grande. ¿Por qué? Porque representan los puntos que les dibujé ahí, BF y BG. Mientras que la del medio no tiene sentido físico. ¿Ok? Da la del medio porque por matemática, porque la ecuación es una ecuación matemática que es cúbica, pero no tiene sentido físico. ¿Estamos claros? ¿Sí? Exactamente. Tomo la más chiquita y tomo la más grande. Y eso siempre va a pasar cuando yo esté de aquí para abajo, del punto crítico para abajo. ¿Por qué? Porque cruzo el domo. Y recordemos que la línea azul que están viendo es una línea, ¿ok? Que la azul clarita, ¿ok? Es una línea isotérmica, ¿ok? Miren, ¿se acuerdan de esto? Ok, V, P. ¿Cómo hacían las isotermas esto? Pin, pin, pin. Eso es lo que hacen las isotermas. Ah, bueno, mis ecuaciones cúbicas hacen esto. Pan, rágata y rágata. ¿Ven? Entonces de eso, la que tiene sentido físico son estas, que son las que son comunes en saturación. ¿Ok? Listo. Ok, ahora existe lo que se llama el criterio de Maxwell y es un criterio para determinar la presión de saturación. Y eso también está aquí en el programa, ¿ok? Les dice, todavía no hemos visto Likert, nada de esto, ¿por qué? Porque les dije, vimos gases ideales, pero luego para yo poder llegar
a la ecuación de estados correspondiente y todo lo demás, en algún momento paso por este, la ecuación generalizada, que es de las ecuaciones cúbicas, ¿ok? Entonces por eso salté a las ecuaciones cúbicas para después ir a lo otro, ¿ok? Entonces en el programa, si les aparece aquí este criterio de Maxwell para ecuaciones cúbicas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me dice el criterio de Maxwell? Ah, bueno, mira, recordemos que nosotros en termodinámica 1, habíamos visto que si yo hacía una gráfica presión-volumen, el área bajo la curva de la función era el trabajo. ¿Se acuerdan de eso? Y lo vimos en el repaso. Ok, perfecto. Entonces, si tengo un diagrama P, volumen específico, el área bajo la curva me va a dar el trabajo intensivo, porque estoy graficando volumen específico en lugar de volumen físico. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo digo que el volumen específico aquí es igual a W entre la masa. ¿Ok? Y eso es la integral de P diferencial de volumen específico, porque estoy hallando trabajo intensivo. ¿Ok? Entonces, por definición, de trabajo. ¿Ok? Pero si yo veo mi gráfica, ¿ok? El área bajo la curva en un diagrama P de saturación, ¿verdad? Desde el punto 1 hasta el punto 2, miren, es una línea recta, ¿ok? Aquí, donde este es P de saturación, y el área bajo la curva viene a ser esto, que es un rectángulo. Entonces, eso se reduce a P de saturación por Bg menos Bf. Entonces, el trabajo en esa función que va desde 1 hasta 2 no es más que el área de un rectángulo, que es P de saturación, la presión que tengo ahí, por Bg menos Bf. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero si uso una ecuación de estado cúbica, resulta que no es tan bonito el tema, porque la ecuación cúbica me define la trayectoria que pinté en color fucsia, ¿cierto? Eso lo habíamos visto. Donde este punto tiene sentido físico, este punto tiene sentido físico y el del medio no. Pero ese es el área definida por la curva que me traza la ecuación cúbica. Entonces el área bajo la curva es el área que pinté como naranja aquí para la ecuación cúbica. Entonces el trabajo viene a ser el área 1, el área que definí como el área naranja. ¿Ok? Aquí. Entonces, profe, ¿qué significa eso? Bueno, que el criterio de Maxwell lo que me dice es, bueno, mira, si estoy calculando el trabajo y estoy yendo del mismo punto 1 al punto 2, pero en un caso, ¿verdad? Sería cuando yo tengo, por ejemplo, mis tablas, donde yo leo directamente BF y BG y sé que esa línea es totalmente horizontal. Pero cuando tengo mis ecuaciones me da esta curva fea. Entonces el área bajo la curva es el área entre 1 y 2, el área que estoy viendo como naranja. Pero es el mismo trabajo. Entonces igualo esos dos términos. ¿Ok? Y eso es lo que se conoce como el criterio de Maxwell. El trabajo es igual. ¿Ok? Si yo hallo esto por tablas, a si yo utilizo una ecuación cúbica que funcione bien para esa sustancia. Las áreas tienen que ser igual. Tú me dices, profe, pero ya va, pero es que sube y baja, claro. Pero es que, dense cuenta que aquí, ¿ok? Baja, pero aquí sube. Entonces hay un área que se compensa. ¿Ok? No estoy diciendo que sea exactamente igual, pero digamos, la suma de ese efecto tiene que ser tal que el área comprendida bajo la curva me tiene que dar igual a esta área que me define si yo tuviera los datos reales, si yo tuviera mis tablas, si yo lo midiera experimentalmente. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que me dice la ecuación de Maxwell. ¿Se entiende hasta ahí? Todos. ¿Hay alguno que no entienda?
Ana, tocaya, no las escucho. Ujú. Claro que sí, claro que sí. Sí, te cuento. Aquí, ¿ok? El criterio de Maxwell lo que me dice es que el trabajo se define como el área bajo la curva. Entonces, si yo estoy diciendo que una ecuación cúbica funciona bien para un compuesto, no sé, metano, ¿ok? Entonces, el valor que yo calcule del área bajo la curva en saturación, ¿ok? Para una condición de presión o de temperatura de saturación, tiene que ser la misma si yo la calculo con los datos reales, a si yo la calculo con la ecuación de estado cúbica que estoy diciendo que funciona bien. ¿Ok? Entonces, si lo calculo con los datos reales, es la gráfica que estoy viendo ahorita en pantalla. ¿Ok? Donde tengo una línea totalmente horizontal, que es la presión de saturación, que es la presión que me define esa línea verde de temperatura constante para esa presión de saturación. ¿Ok? ¿Estamos? Esta. Entonces, el área naranja está definida por P de saturación, volúmenes específicos de gas menos el de líquido. Porque estoy calculando trabajo intensivo, trabajo por unidad de masa. ¿Ok? Por eso está como volúmenes específicos. Y eso, que es experimental o que es de tabla, es lo mismo, ¿ok? Tiene que ser igual al área bajo la curva que me está definiendo mi ecuación de estado, que en este caso estoy usando una ecuación de estado cúbica, ¿ok? Entonces, tiene que ser igual, ¿ok? Eso es lo que dice Maxwell. ¿Bien? Entonces, ajá, profe, perfecto. Supongamos que la ecuación de estado cúbica que escogí me representa bien el fluido y entonces esa relación me permite a mí estimar la presión de saturación conocida en la temperatura. ¿Cómo se hace eso? Miren, dato, tengo una temperatura, que sé que la temperatura pasa por el domo. Entonces, ¿qué hago? Presumo P de saturación. Entonces me dicen, profe, ¿y qué P supongo? Siempre menor que P crítica, porque si no, no llego al domo. ¿Ok? Entonces presumo P de saturación. A veces, esa P de saturación que presumo, simplemente en lugar de presumir cualquiera, voy a lo que se llama la ecuación de Antoine, que también la vamos a ver, la calculo y esa es la que voy a usar aquí. ¿Ok? Pero bueno, presumo P de saturación. Con esa P de saturación, tengo P y T, voy a mi ecuación de estado, ¿verdad? La ecuación cúbica, y hallo las tres raíces. Al hallar las tres raíces, agarro la raíz más chiquita y la raíz más grande. Y tengo los límites de esa integral. ¿Ok? Tengo esto y tengo esto. ¿Ok? Tomo mi ecuación de estado y la meto aquí, cúbica. Integro y eso me da un número. ¿Ok? Y luego, con los valores de BF y BG, vengo para acá, los meto aquí y despejo P de saturación. Esto lo despejo. Profe, ¿de dónde lo despejo? Recuerden que ustedes están igualando aquí a través de la ecuación de Maxwell, aquí. Ujú. Lo que estoy diciendo es, vista desde la ecuación aquí arriba, mírenla. ¿Ok? Tengo T, presumo P, con eso voy a mi ecuación cúbica de estado, hallo BG y BF, que es la misma que está aquí y que está aquí. ¿Ok? Meto aquí mi ecuación cúbica, la expresión, y hallo este lado de la ecuación. Despejo este. Comparo con el valor de P de saturación que supuse. Si es igual, fin. Si no, entonces este valor que acabo de calcular es el que voy a utilizar para repetir todo este procedimiento. ¿Se entendió?
Y esa es la técnica que utilizo para calcular de la manera más exacta la presión de saturación. Hasta que el valor anterior y el valor nuevo que acabo de calcular sean iguales. ¿Ok? Y lo que voy a estar calculando es ¿quién? Ahí. Este. ¿Cómo no? Miren, digo, aquí, digo, tengo T. Con la temperatura yo necesito una presión, ¿ok? Entonces, o la supongo arbitrariamente considerando P menor que P crítica, porque estoy en saturación, más o el aplica es para saturación, ¿ok? Para hallar P de saturación. O tomo una ecuación como la ecuación de Antoine, que vamos a ver en un rato, ¿ok? Que es una ecuación que se obtiene producto de unas consideraciones, ¿ok? Entonces, para esas consideraciones, hace que yo obtenga una simplificación, una ecuación que en muchos de los problemas, bueno, para el rango de operación, da bien, ¿ok? Ahora, lo cierto es que necesito una P de saturación que no tengo, ¿ok? Entonces, ¿la presumo o la calculo por Antoine? ¿Ok? Con esa P y esa T, me voy a mi ecuación de estado, supongamos que es Van der Waals. Ok, entonces recordemos que yo tenía aquí B cubo más A por B cuadrado más C por B más D igual a 0. Esta es la forma de cualquiera de mis ecuaciones cúbicas. ¿Ok? Entonces calculo A, calculo C, calculo D, que me dependen de quién, de presión, temperatura, mis constantes A y B, que A y B dependen de las propiedades críticas. Y si son ecuaciones más abajo, entonces dependen de alfa y alfa depende del factor acéntrico, que depende solamente del compuesto. ¿Ok? Lo cierto es que depende de las constantes de T y de P. Punto. Entonces, como tengo T y tengo P, que la acabo de suponer, meto en la ecuación y hallo las constantes de la ecuación cúbica con la que esté trabajando. Como estoy en saturación, me tiene que dar 3 raíces, ok, de aquí, obtengo 3 raíces, una chiquitita, que va a ser BF, una en el medio, que no tiene sentido, ok, porque está en el medio, y una más grande, que va a ser BG. ¿Ok? Con ese BF y BG, vengo aquí ahora a la ecuación, meto aquí, meto aquí, meto aquí y meto aquí los valores. ¿Ok? Y aquí meto la ecuación cúbica con la que estoy trabajando. P igual, por ejemplo, si es Van der Waals, P igual a RT sobre B menos B menos A sobre B cuadrado. Entonces, esta P la meto aquí y la integro. ¿Desde quién? Desde BF y BG, que acabo de calcular aquí. ¿Ok? Y todo esto es un número. ¿De acuerdo? Entonces, BG y BF ya lo había sustituido. Despejo P de saturación, el azulito que está aquí. Comparo esta P de saturación con la que supuse o con la que calculé por Antoine para empezar el problema. Si son iguales, fin. Si no, tomo esta última que acabo de calcular y vuelvo a repetir todo el procedimiento. ¿Cómo es eso? Me vengo para acá, vuelvo a hallar A, B, A, C y D, que son las constantes de la ecuación cúbica. Hallo un nuevo BF y BG. Meto ese nuevo BF y BG donde están aquí en esta ecuación. Hallo mi integral, calculo el lado izquierdo otra vez, despejo P de saturación y comparo con el anterior. Y eso lo voy a estar haciendo hasta que la presión de saturación anterior y la que acabo de calcular sean iguales. Es un proceso iterativo. ¿Se entendió? Ahora sí. Listo. Ok. Miren, y las ecuaciones cúbicas, ¿verdad? Yo les había dicho
yo siempre puedo escribir las ecuaciones cúbicas en términos de z, ¿ok? Y es importante que siempre z crítico para esas ecuaciones o la sustancia con la que yo esté trabajando siempre está acotado entre 0,23 y 0,31. Y vamos a ver por qué y de por qué lo estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, ojo aquí. ¿Cómo hallo las ecuaciones cúbicas? Uno, tengo mi calculadora programable y ellas tienen de por sí en su librería una función para hallar raíces de polinomios. La uso. Si no sé, no tengo una calculadora programable o tengo otro tipo de herramienta, miren, puedo utilizar el método de Newton-Raphson, que es un método numérico. ¿Qué hace el método de Newton-Raphson? Bueno, supongamos que yo tengo una función y que depende de x. El método de Newton-Raphson está descrito básicamente por esta ecuación, ¿ok? Que me dice, la raíz nueva va a ser igual a ¿quién? A la raíz vieja menos la función con la que esté trabajando evaluada en la raíz vieja y la derivada de esa función en la raíz vieja. Eso es lo que me dice el método de Newton-Raphson. Dice, profe, ¿cómo trabaja eso? Ah, bueno, si yo tengo como el dibujo que está aquí, ¿ok? Yo tengo una función descrita por la línea naranja. Y esa función corta en ese puntito que estoy señalando aquí con la flecha roja. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace Newton-Raphson? Me va trazando pendientes, ¿ok? En función del valor inicial que yo presuma. Y cada vez que haga el cálculo, ella me va a calcular un nuevo valor de la raíz. Ese valor de la raíz lo comparo con el valor anterior y el proceso termina cuando esos dos valores sean iguales. Entonces, ¿qué hace el método? Miren, vamos a verlo paso a paso en un dibujito así. Supongamos que mi función hace así, ¿verdad? Y quiero hallar este punto. Entonces, con la ecuación, lo que hace es, ven acá, supongo un valor inicial que no tengo idea de dónde está. ¿Ok? Entonces, con la pendiente, la función, me traza una recta aquí. Compara. ¿Ok? Yo supuse un valor, supongamos que el valor que supuse está aquí. Entonces, con la pendiente, o sea, con esta ecuación que está aquí, ella me traza una línea como esta. Comparo esta línea con este punto. ¿Son iguales? No. Ok, entonces agarra, toma este punto ahora, porque fue el punto nuevo que obtuve. Repito el procedimiento otra vez. Evalúo mi función, pero ahora en este punto. En el punto que acabo de obtener. Ahí. ¿Qué hago? Obtengo una nueva pendiente. Ahora mi nueva pendiente, supongamos, ¿verdad? Cuando la trazo, hace esto. Tacata. Y aquí me define ahora una nueva raíz. Mírenla aquí. Una nueva raíz. Comparo esta raíz con la anterior que era esta. ¿Es igual? Fin. Si no, ¿qué hace? Esta es ahora xn. Meto en mi función es esta, pero tiene una forma, ¿ok? Una ecuación y la derivada. Meto los valores evaluando en este punto. Vuelvo a hallar toda esta expresión, ¿ok? ¿Y qué va a hacer? Me traza una nueva pendiente, otra nueva línea, que ahora vamos a suponer hace esto. ¿Ok? Y así hace el método. Pácata. ¿Qué hace? Compara el nuevo valor que obtuve, el nuevo valor con el valor anterior. ¿Son iguales? No. Entonces tomo este valor y vuelvo a repetir el procedimiento. Bueno, cuando lo vuelvo a repetir, ¿qué es lo que va a hacer el método? Me va a superponer una línea. Vamos a agarrar este color. Como ya yo estoy en el valor, yo estoy viendo lo que está pasando, me va a por la próxima línea que me vaya a pintar, me va a hacer esto. ¡Ping! Me la superpone al azul. ¿Por qué? Porque mi función es esta función naranja que corta aquí. Entonces comparo ese punto nuevo con el punto anterior. Son iguales. Fin. Hasta ahí llegó la función. ¿Ok?
Ese es el método de Newton-Raphson para hallar raíces. ¿Estamos claros? Entonces, para hallar eso, ¿ah? Ok, para hallar eso, y, o sea, esta función, la función naranja esta, tiene que ser lo que sea igual a cero. La función, todos los términos tienen que estar de un lado, igual a cero. Entonces la derivo y eso es lo que va aquí. Y la función esta que estaba aquí es lo que va aquí. Pin. Y me va a quedar en función de la variable que tengo aquí. Y este es y. ¿Lo ven? Eso es lo que hace el método numérico. Entonces, dependiendo de cuál sea el valor con el que empiezo, él me va a tender más rápido a la primera raíz que esté más cerca de él. En el caso de esto, ¿ok? Si mi raíz, ¿ok? Lo que yo estoy suponiendo, acuérdense que aquí están las raíces, ¿no? Esto que está haciendo. Si el punto inicial con el que yo arranco mi tanteo está aquí, por supuesto él va a tender más rápido a esta raíz. ¿Ok? Si mi valor inicial con el que empiezo el tanteo está aquí, él va a tender más rápido al que esté más cerca de él. Si el valor inicial está por aquí, entonces él va a tender más rápido a esta raíz. ¿Me entienden? El método de Newton le da una raíz a la vez. ¿Ok? Y la raíz que le va dando es la raíz que esté más cercana al punto con el que empecé a iterar. ¿Ok? ¿Todos están claros? Tocaya. Ariana. Ana. Este. Samuel. Sí. Ok. ¿Ustedes ya vieron método numérico? Ok. Chévere. ¿Ya vieron Newton Raphson? Ok. Se los presento. Entonces cuando lo vean, ese es el método que me dijo la profe. Entonces se enseñó, se entendió, chicos. Ojo, calculadoras programables. Momento de irlas consiguiendo si no la tienen. Hay compañeros que la tienen prestada. Recuerden que Jimena está dando un curso para saber manejarla. Y si no tienen exactamente esa calculadora, sería bueno que fuera porque el principio, la idea de cómo hacer los algoritmos y cómo hacer las cosas les va a ser de mucha utilidad y las necesitan para Termo 2 y Termo 3. Las necesitan, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no, no les da tiempo de terminar los exámenes, porque hay muchos cálculos que son iterativos, ¿ok? Entonces necesitan ir consiguiendo una calculadora programable para el examen, a partir de este examen y los que siguen. Y a medida que vayamos avanzando en la materia, el tema pues requiere mucho más cálculos iterativos. Cuando entramos a relaciones termodinámicas, mezclas, a mano es imposible, ¿ok? Y ya de aquí, en este momento, con sustancias puras, ya de por sí, si ustedes tienen una calculadora programable donde programan las ecuaciones cúbicas, programan, por ejemplo, esto, miren, que tengan una librería donde ya tengan guardado este término, ¿ok? O tengan de una vez programado estas iteraciones, pues van a ir mucho más rápido en el examen, ¿ok? Entonces, este, vayan consiguiéndola y aprendiendo a manejarla, ¿sí? ¿Todos tienen una calculadora programable? A estas alturas pregunto. Oh, ok, ok. ¿Todo lo demás? Ok, pero tiene que buscarlas y aprender a manejarlas. Eso es urgente, porque nada hacen con tenerlas. Fíjense, hace unos trimestres atrás yo le estaba cuidando los exámenes a la profesora Janet. Y ¿qué pasaba? Que conseguían la calculadora, pero no la sabían manejar
y era como que no la tuvieran. Entonces, consiguiéndola y practicando con ella, programándola y practicando con ella, porque si no, no hacen nada tampoco en el examen. ¿Ok? Entonces, los que no la tienen, tienen que moverse ahorita más rápido a ver qué pasa, qué posibilidad tienen de conseguirla. ¿Ok? Y además de eso, si tienen la posibilidad de invertir en una, háganlo. Porque es que esa es una de las herramientas del ingeniero químico. Definitivamente que sí. ¿Ok? Si tienen esa posibilidad. ¿Ok? Bueno, mis chicos, miren, terminamos con las ecuaciones cúbicas. Dudas en relación a las ecuaciones cúbicas. No la clase, las ecuaciones cúbicas. Ok. Los demás, chicas, chicos, falta un chico. Ok. Mis chicas, cuéntenme. Perfecto. Ok. Ya va. Déjenme ver una cosita aquí. Yo les coloqué, no lo tengo a mano. El primer parcial es hasta el tema 2, ¿verdad? Ya va. Perfecto. Entonces, entre hoy y mañana terminamos el tema 2 y todo lo que resta, lo usamos para hacer ejercicio. ¿Ok? Esa es la idea. Ok, vamos. Ley de los estados correspondientes. Forma reducida de la ecuación de Van der Waals. Por eso le decía, necesitaba la ecuación cúbica para que veamos esto aquí un poquito. Entonces, forma reducida de la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals dijimos que es esta. ¿De acuerdo? Entonces lo que hago es que paso este para este lado. ¿Ok? Y luego lo que hago es que... Ajá. Luego lo que hago es pasar este denominador para este lado. ¿Ok? Y tengo esta ecuación. Y luego usando la definición de propiedades reducidas, hallo T, P y B y la sustituyo aquí. Pin. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces donde vea P, sustituyo P reducida por P crítica. Donde vea T, T reducida por T crítica. Donde vea V, V reducida por V crítica. ¿Ok? Ajá. Entonces, cuando hago eso, me queda esta ecuación que estoy viendo aquí. ¿Ok? Miren, mírenla aquí. Esta P, P reducida por P crítica. Esta V, V reducida por V crítica al cuadrado. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. ¿Ok? Eso es la ecuación ñ. ¿Ok? Y luego manipulo. Ay, está por aquí arriba. Ya. Luego manipulo igual las ecuaciones de la constante que habíamos obtenido para Van der Waals. ¿Ok? Lo que es B, lo que es A. ¿Ok? Para despejar de ahí T crítica. Para despejar P crítica. ¿Ok? Y meterla en la ecuación que teníamos arriba de T reducida, T crítica, todo. Esta, ¿ok? Luego me queda por aquí, ¿ok? Aquí está como el paso a paso y hasta dónde voy a llegar, ¿ok? Entonces, donde yo vea las propiedades críticas, meto lo que está en función de las constantes de esa ecuación cúbica, ¿ok? Entonces tengo esto, voy teniendo esto, ¿ok? Tengo esto que esté crítica, ¿ok? Y de ahí en adelante es álgebra, donde se repita A simplifico, donde se repita B simplifico y llego a esta ecuación. ¿Se entiende la idea? Después lo miran con calma, ¿ok? Lo que quiero que vean qué fue lo que se hizo para llegar a la ecuación reducida de la ecuación de Van der Waals. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Miren, aquí. Ecuación de Van der Waals. Lado de A lo paso para el lado izquierdo. Luego el denominador lo paso multiplicando el lado izquierdo. Luego las definiciones de T reducida, despejo T, P y B.
las meto en esa ecuación que llamé K, ¿ok? Y luego las expresiones que habíamos obtenido para Van der Waals de A, de B, en términos de B crítica, T crítica y P crítica, las voy a utilizar para sustituirlas aquí, 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 ¿ok? Que me queden ahí esas constantes. Y cuando hago eso, simplifico luego lo que se repite y obtengo la forma reducida del modelo de Van der Waals, que es esta. ¿Ok? Luego que digo, mira, esa ecuación, como me queda todo en función de propiedades reducidas, ¿qué significa? Que es una variable adimensional. La persona que hizo ese ejercicio se dio cuenta de que no depende del tipo de sustancia, en principio. ¿Ok? Y que tenemos entonces P reducida como una función de T reducida y B reducida. Oigo, ¿alguna pregunta? No. Ok. Entonces, como esa ecuación, déjeme revisar que esté conectada, no vaya a ser que se haya cortado y... Ok, no, estoy conectada. Como esa ecuación, ¿ok? No depende de la sustancia porque no hay T crítica, P crítica, sino valores reducidos que son adimensionales. Entonces, eso hizo que cuando se graficara para un compuesto eh, Z, ¿ok? Z, entonces se obtuviera una gráfica de este tipo, ¿ok? Y con la ecuación de Van der Waals solamente predice bien cuando el Z crítico es 0,375. ¿Por qué? Porque metemos cuánto vale P crítico, B crítico, T crítico en función de las constantes y ese es el valor. Y dijimos que experimentalmente se debe cumplir esto. Por eso es que, fíjense, aquí hay una prueba, ¿ven? Que Van der Waals no funciona tan bien. Miren que está fuera de rango. ¿Ok? Pero se usa para tener la idea con una ecuación cúbica sencillita, cómo yo llego a una gráfica de este tipo. ¿Ok? La deducción es equivalente a si tomo religión suave, tomo Penn-Robinson, solo que por supuesto el manejo matemático se hace pesado porque hay más variables. ¿Ok? Lo interesante a donde quería llegar era aquí. ¿Ok? Fíjense que todos estos punticos, circulitos, crucecitas, triangulitos, cada uno representa un compuesto distinto. ¿Ok? Eso es lo que representa. Estos compuestos, miren. Aquí están los punticos, los cuadraditos, los circulitos y no sé qué. Que en función de la temperatura reducida me define cada línea distinta. ¿Ok? No se superponen exactamente a la línea, pero hay unas arriba y hay unas abajo. ¿Ok? Miren, yo puedo graficar varios compuestos para una T reducida igual a 2. Y esos compuestos me están quedando ¿dónde? Por ejemplo, me están quedando aquí. Yo puedo hallar para varios compuestos y ahora T reducida igual a 1,50 y me quedan todos más o menos sobre esta línea. O sea, qué increíble que en una misma gráfica yo pueda representar toda esa cantidad de compuestos. ¿Ok? Ajá. Entonces, de allí es que sale el factor de compresibilidad que nosotros usábamos en termo, que es este. ¿Ok? Que me dice que si Z vale 1 es gas ideal. Si Z es mayor que 1, las moléculas son compactas y lo que manda son las fuerzas repulsivas. Por lo tanto, la densidad de esos fluidos es menor que la densidad si él fuera gas ideal. Y si Z es menor que 1, entonces me dice que las moléculas se atraen y que lo que predomina son las fuerzas atractivas. Y eso está presente para aquellos compuestos cuya densidad es mayor que la densidad para un gas ideal. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que tenemos varias restricciones aquí. Miren,
Esta gráfica agrupa una serie de compuestos cuyo Z crítico es igual a algo. ¿Ok? Y dos, tenemos, ojo, y siempre tiene que estar en este intervalo, ¿no? Para que sea válido, definitivo. Y dos, que tengo esta variedad de casos, ¿no? Entonces aquí empiezan a aparecer, que eso ya no lo vimos en termo 1, la ley de los estados correspondientes, pero ahora con más parámetros. Entonces aparece la ley de los estados correspondientes de Lidersen, que se las agregué, pero no se usa mucho y ni siquiera aparece en el Smith-Van Ness. ¿Ok? Entonces, Lidersen lo que propuso es Z como una función de T reducida, P reducida y Z crítica. ¿Ok? Donde Z es Z crítica considerando, perdón, Z considerando Z crítico igual a 0,27, es decir, el diagrama para el cual el Z crítico es 0,27, y una constante que depende del valor de Z crítico menos 0,27. Y esa constante la leo o las leía de una gráfica como esta que ya casi no aparece por ningún lado y por eso están media borrosa. ¿Ok? Están en el libro del profesor Guerrero, correctamente. ¿Ok? Ajá. Entonces, tedioso y casi no se usa. Pero el modelo de Pitzer y Lee Kessler es el que más se usa. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace el modelo de Pitzer o Lee Kessler? Ajá. Primero, define quién es el factor acéntrico, que ya aparecía en las ecuaciones cúbicas también. ¿Ok? Y ese factor acéntrico viene de datos experimentales. Cuando yo grafico el logaritmo de la presión reducida de saturación entre 1 sobre la temperatura reducida. ¿Ok? Entonces, cuando yo grafico eso, ¿ok? Yo tengo que puedo despejar esta ecuación. ¿Producto de qué? De ver que las líneas para los compuestos distintos más o menos se parecen casi a una línea recta, casi, ¿ok? Y que en el punto de T reducida igual a 0,7 cortan y lee, por eso es que está el -1 aquí, ¿ok? Y ese valor que leo aquí es lo que me permite a mí hacer la estimación, ¿ok? De W. Porque depende de quién. Para T reducida 0,7 y de la presión reducida de saturación, ¿cuánto vale W? ¿Okay? Y eso se sacó fue por las tendencias de varios compuestos, donde se ve que casi es lineal en una gráfica de logaritmo de P reducida entre 1 sobre T reducida. Profe, ¿y tenemos que hacer ese cálculo? No. En las gráficas, perdón, en las tablas donde aparece T crítica, P crítica, aparece una columna al ladito que aparece factor acéntrico. De una vez, W en función de los compuestos. Y eso es lo que van a utilizar. ¿Ok? Ese es el W que les aparece en algunas ecuaciones cúbicas. Ese es el W que les va a aparecer en el modelo de Lee Kessler. ¿Ok? Ok. ¿Cuál es el modelo de Lee Kessler? ¡Ay, qué bonito! Sencillito. Mírenlo. Una ecuación tan sencilla como esa. ¿Ok? Z es igual a Z0 más el factor acéntrico por Z1. Z0 y Z1 son variables que leo de gráficas o de tablas. ¿Ok? ¿Qué es lo más cómodo? Tablas. En la guía del profesor Guerrero tienen tablas de saturación, tienen tablas de vapor sobrecalentado y tienen tablas para líquido comprimido. Una para leer Z0, una para leer Z1. ¿Ok? Y están estas gráficas que también les permiten leer Z0 y esta Z1. ¿Ok? ¿Cuál es mi recomendación? Usar tablas, porque siempre da el valor más exacto, mientras que aquí es más o menos lo que yo pueda leer. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo lo calculo, profe? Miren, Z0 y Z1 en tablas, W lo leo en la tabla donde aparecen los valores críticos y calculo Z. Ajá. ¿Y cómo lo utilizo?
Bueno, ¿se acuerdan cuando ustedes usaban las tablas de vapor? En las tablas de vapor, ustedes iban primero a saturación, saturación les decían qué fase estaba y después se iban para la fase. Aquí con la tabla de Lee-Kessler va a ser exactamente lo mismo. ¿Ok? Y vamos a hacer varios ejercicios de cómo es que lo usamos. ¿Estamos de acuerdo? Pero es tan sencillo como eso, como esa ecuación. Lo que se hace tedioso es para leer Z0 y Z1, dependiendo de la fase en la que esté el compuesto. ¿Ok? ¿Y qué necesito para leer Z0 y Z1? Lo que ven aquí, presión reducida y temperatura reducida. Esas son las dos variables que yo necesito para leer Z0 y Z1. Ah, profe, entonces se parece a lo que veíamos como factor de compresibilidad. Sí. ¿Ok? Solo que esta es de dos parámetros porque tengo Z0 y tengo Z1, con lo cual me da valores mejores que la otra. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Ok. Entonces, miren, pero tiene sus restricciones. El modelo Likert no se recomienda cuando tengo compuestos altamente polares. Compuestos no polares o ligeramente polares dan un error de más o menos 2%, que es súper bueno. ¿Cuándo es malo, profe? Cuando un valor está, dependiendo de la variable, típicamente 10%, allí empezamos a cuestionar. ¿Ok? Si las condiciones están cerca del punto crítico, entonces empiezo a tener mayores desviaciones. ¿Ok? Es decir, mayores errores. Entonces miren, aquí está, ¿ven? Las tablas, como les decía, tablas como esta. Así como aparece valores de Z0, aquí yo tengo también tablas donde valores de Z1, ¿ok? P reducida, toda la fila que están viendo como 0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, ta, ta, ta. T reducida para abajo. Ras. Estas tablas que están en el Smith-Magness, pues se la tomé el Smith-Magness, ¿ok? Tienen unos números, si los ven en cursiva, y otros derechitos, otros en formato normal. ¿Lo ven? Ok. Los que están en cursiva corresponden a una fase, los que están en letra normal en otra fase. Pero de todas maneras nos vamos a familiarizar con esas tablas es haciendo ejercicio. ¿Estamos claros? Listo. Ok. Otra ecuación, la ecuación virial. ¿Ok? Entonces la ecuación virial tiene la forma que estamos viendo ahí, como la ecuación de Q. ¿Ok? Entonces la ecuación de Q, pues señor, esta. ¿Ok? Listo. Tiene, el primer coeficiente es 1. El segundo coeficiente virial lo llaman B. El tercer coeficiente es C. El cuarto es D. Y así sucesivamente. Puede ser que tenga tantos coeficientes o términos con B como exactitud yo quiera. ¿Ok? ¿Cuál es la desventaja de tener muchos? Que se me hace cada vez más complicado hallar los valores de esas constantes B, C, D y sucesivamente. ¿Ok? Entonces, todos estos coeficientes son función de la temperatura, como vamos a ver en unos minutos. ¿Ok? Entonces, ojo aquí. Este modelo no proporciona excelentes resultados para fluidos densos, ni para fluidos supercríticos, es decir, arriba del punto crítico, ni para vapores a altas presiones reducidas. ¿Ok? Esta ecuación funciona o aplica bien para la fase de vapor en aplicaciones a altas presiones que se alejan del comportamiento ideal. ¿Ok? Para vapores a bajas presiones, el volumen específico es grande, por lo tanto, el término 1 sobre el inverso de b cuadrado tiende a 0 y a medida que voy aumentando b, pues más a 0 tiende, ¿verdad? Porque b se hace más grande, entonces, o sea, b tiende a infinito o b es muy grande, entonces 1 sobre b se hace 0. ¿Ok? Y por eso es que esa ecuación Q, ¿verdad? Empezamos a truncarla. Y ven con la ecuación virial truncada así. ¿Ven? Porque b cuadrado, al hacerlo muy grande, o sea, si b es muy grande, si lo elevo al cuadrado se hace mucho más grande, algo elevado a algo muy grande es 0.
Y si lo elevo cada vez más grande, pues se hace más cero más rápido. ¿Ok? Entonces, esto que están viendo aquí es la primera ecuación virial truncada, que tiene dos coeficientes viriales, 1 y B'. ¿Lo ven? Y se denota como B' porque estoy diciendo que esta B no es igual que la B de arriba, porque la B de arriba es cuando tengo todos los términos, mientras que la B de abajo de alguna manera tiene que asumir el efecto que puedan tener los otros términos que simplifique. Es decir, es B con algún cambiecito más. ¿Me estoy explicando? Con algún efecto por haber simplificado los otros términos. ¿Ok? Por eso es que lo llamo B'. Y bueno, también lo puedo expresar en lugar de escribir volumen específico aquí. ¿Ok? Lo escribo en términos de RT y de P. ¿Ok? Y ojo, es lo que estoy diciendo aquí, ¿ves? B y B' no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, miren, esa ecuación la puedo escribir, sustituyo P y T en términos de P reducida, la definición, ¿sí? P reducida igual a P entre P crítica y T reducida igual a T entre T crítica. ¿Ok? Despejo de ahí y meto aquí. ¿Ok? Agrupo términos, dejo P reducida y T reducida afuera y estos términos los llamo B sombrerito. Y B sombrerito, entonces que estoy diciendo que todo esto que está aquí es B0 más W B1. Y B0 y B1 vienen dados así. Profe, ¿de dónde salieron esas ecuaciones? Experimentales. Correlacionaron para varios compuestos en los rangos de temperatura y presión definidos. Hallaron una correlación con esos datos experimentales y pudieron definir B0 y B1. Ese B0 y B1 los meto en esta ecuación. Con eso calculo B sombrerito, meto B sombrerito aquí y calculo Z. Ese es el procedimiento. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Cuando uso esta ecuación, la ecuación virial, ¿ok? Lo que hago es, para un compuesto dado, hallo cuánto vale T reducida, T reducida, meto aquí en B0, B1, hallo B sombrerito, meto en la ecuación de Z y calculo Z. Así es que estimo Z. ¿Ok? Ahora, ojito aquí. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Aquí no uso tablas ni gráficas. Aquí lo que uso son estas dos ecuaciones que les di. B0, B1, meto aquí y luego meto en esta ecuación. Y se acabó el evento. Y con eso calculo Z. Temperatura reducida. Ajá. Sí. Ajá. Eso es correcto. ¿Ok? O sea, que me va a cambiar con el compuesto, porque acuérdense que T reducida es ¿qué? T entre T crítica. Y me va a cambiar con la condición en la que esté trabajando, porque me depende de T. ¿Ok? Bien. Ajá, ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de truncar la ecuación a dos coeficientes, como los que veo aquí, decido, ¿ok? Truncarla a tres coeficientes. Ah, bueno, para hacer eso, esto es una regla, ¿ok? Agarro y paso este 1 que es constante para acá, ¿ok? Por eso me queda esto. Multiplico toda esta ecuación por b chiquito, ¿ok? Y hago el límite cuando b tiende a infinito, que fue lo que hice antes. Entonces, este término se hace pequeño, ¿ok? Este término se hace pequeño, este término se hace pequeño, y de esa manera estimo cuánto vale b. Entonces, b va a ser el límite cuando z1 menos 1 por b cuando b tiende a infinito. ¿Ok?
De esa manera es que se obtienen los coeficientes B, que es lo que teníamos arriba. Si yo quiero hacer lo mismo, pero ahora quiero obtener otro coeficiente más, entonces paso el término constante, este B, ahora lo paso para acá, ¡pin! Y me va a quedar esto que estoy viendo aquí. ¿Ok? Multiplico todo por B, vuelvo a sacar el límite y de esa manera obtengo C. Y así voy. Si quiero obtener cada uno de los coeficientes que me acompañan en esa ecuación, eso es lo que hago. ¿Ok? Y aquí hago un paréntesis. A algunos profesores les encanta, hálleme el tercer coeficiente o hálleme el cuarto coeficiente virial. Si hallas eso, lo que estoy diciendo. ¿Ok? Se dan cuenta que es una regla donde el término que está solito, sin B, pasa para este lado, ¿ok? Y luego saco el límite. El siguiente término, me vuelve a quedar un término solito, entonces lo paso para el lado izquierdo y vuelvo a sacar el límite. Y así voy, multiplico por B y luego saco el límite. ¿Ok? Eso es lo que, la regla que se usa y aquí de esta manera la pueden ver con calmita. Yo normalmente no lo uso porque no es mi estilo. O sea, mi estilo me gusta más los ejercicios prácticos, pues. Lo que uno más usa como ingeniero. ¿Ok? Ok, y aquí, pregunta hasta ahí. Seguro, 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 todos. Tocaya. Ajá. Ah, Ariana. Sí. Ok. Cuando, por ejemplo, te dicen, mira, resulta que ahora la ecuación de estado que tú vas a utilizar es la ecuación virial truncada en el tercer coeficiente. Ajá, entonces ya tú sabes que tu ecuación que vas a usar es la que tiene uno más b entre b chiquito más c entre b cuadrado. Esa es la ecuación de estado que vas a usar. Y entonces necesitas cómo calculas b y cómo calculas c. Y efectivamente en unos minutos yo te voy a mostrar cómo queda la ecuación cuando trabajas hasta ese tercer coeficiente. ¿Ok? Pero normalmente los ejercicios los resuelven típicamente usando hasta el segundo coeficiente, es decir, hasta B. Y en los libros eso es lo que hacen, ¿ok? Pero sí, si yo quiero más exactitud o puedo mejorar aún más la ecuación, puedo utilizar hasta más coeficientes, ¿ok? Entonces aquí yo les puse una reglita. ¿Cuándo yo puedo utilizar la ecuación virial truncada en el segundo coeficiente? Es decir, hasta B. Entonces, según el Elliot, cuando yo calculo T reducida y ese T reducida me da mayor que este término que estamos viendo aquí, entonces el resultado que voy a obtener es bueno. Y para utilizar la ecuación truncada hasta el segundo coeficiente. O cuando B reducida es mayor que 2. ¿Ok? Entonces, ese es un criterio para yo saber si me da buen resultado o no, si puedo utilizar la ecuación virial truncada en el segundo coeficiente, o sea, truncada hasta B. ¿Ok? Entonces, aquí tienen un ejemplo. Miren, use la ecuación virial para la determinación de Z del benceno en fase de vapor a 250 grados centígrados y 4 bar. ¿Ok? Entonces, primero que hago, busco en mis tablas de P crítica, miren, y T crítica, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Las tablas. ¿Mm? Aquí está. T crítica, P crítica y aquí tienen W. ¿Mm? Para el compuesto, leo esos valores. Listo. Siguiente paso. Calculo T reducida y P reducida. Veo en el criterio si se cumple. Veo si se cumple el criterio. ¿Ok? Que les dije. Ajá. Entonces veo que T reducida, cuando yo calculo todo lo que está ahí, comparo K con T reducida. El K es esto. Yo llamé el lado derecho de esto, lo llamé K. ¿Ok? Ok, entonces comparo eso con T reducida. Si T reducida me da mayor que SK,
entonces podemos aplicarlo y efectivamente sí da mayor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi ecuación virial? Esta, truncada hasta segundo término. ¿Mm? Ya yo calculé T reducida, meto aquí, calculo B0 y calculo B1. Calculo B sombrerito, ¿ok? Meto mi ecuación de Z y calculo Z. ¿Listo? ¿Ok? Sencillito. Todo va a depender de de la forma como lo usen. Ah, bueno, calculo, déjenme verme para arriba. Ok. Quiero calcular B', quiero calcular simplemente el B sombrerito y ya está, y meto esto en la ecuación y calculo Z. ¿Ok? Pero esas son las ecuaciones que ustedes, este, con las cuales ustedes trabajan. ¿Ok? Dense cuenta que no es complicado. Lo que hago es verificar si la puedo usar. Y una vez que la verifique si puedo usarla, con T reducida calculo B0 y B1. Y con W calculo el grupo de estas constantes, que es lo que yo llamé B sombrerito. ¿Ok? Y meto ahora B sombrerito. ¿Ok? ¿Quién es igual? Y calculo. ¿Ok? De todas maneras vamos a sacar el provecho con todos los ejercicios que vamos a hacer. ¿Ok? Y la ecuación virial también la ven en libros escrita así, es lo mismo. ¿Ok? La ecuación virial truncada, en algunos libros la escriben así. Pero la más conocida es la que le escribí arriba. ¿Ok? Y aquí venimos con experimental, miren. Smith Van Ness. El Smith Van Ness les coloca también las expresiones de C0 y C1, es decir, hasta el tercer coeficiente, para calcular Z, donde C sombrerito es esto que está aquí, es esto que está aquí. Entonces calculo C0, C1, meto y luego calculo Z. ¿Ok? ¿Cuál es la más usada? Hasta B, como les dije. ¿Ok? Pero vean que hasta C. ¿Y cómo obtengo C? Bueno, básicamente por correlación con datos experimentales, considerando que cuando trabajamos con toda la ecuación, sacamos el límite cuando el volumen tiende a infinito y me quedó una ecuación simplificada, y entonces esa ecuación simplificada la uso junto con mis datos experimentales para correlacionar, para ver, evaluar los valores y luego los ajusto. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok. Y luego lo que viene aquí son las correlaciones generalizadas para líquidos que no están en el programa, pero me extraña, pero deberían estar. ¿Cuáles son las ecuaciones que típicamente uso para líquidos que me dan bien? Líquido, por ejemplo, comprimido o líquido saturado. La famosa ecuación de Racket, esta es una de las que más usamos. ¿Ok? Esa, para estimar líquido. Y bueno, aquí les escribí otras que están en los libros como para que las tengan. ¿Ok? Si tengo un volumen específico y la necesito a otras condiciones, pero es líquido, entonces lo puedo corregir utilizando estas densidades adimensionales que las leo de esta gráfica. ¿Ok? Eso se parece a... ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron fenómenos de transporte? Cuando vieron la viscosidad, que habían correlaciones que si yo tenía una viscosidad a una temperatura y quería la viscosidad a otra temperatura, lo hallaba con expresiones de este tipo. Más o menos el mismo principio. ¿Ok? Entonces, esta densidad dimensional las leo desde aquí. ¿Y qué necesito? P reducida y T reducida. ¿Ven? Pero rara vez lo usamos. La que más usamos es la que le puse aquí, Racket. ¿Ok? Y por último, la ecuación de Antoine. ¿Se acuerdan que yo les mencioné la ecuación de Antoine? La ecuación de Antoine. ¿Ah? La ecuación de Antoine es una ecuación que me permite calcular la presión de saturación estimada. Pero ojo, ese valor no es exacto
Ese valor viene, como vamos a ver en el tema 3, viene de una serie de consideraciones donde partimos de, bueno, tomamos un recipiente donde están dos fases en contacto, por ejemplo, gas líquido, y lo que pierde una es lo que gana la otra. Perfecto. Y luego defino una propiedad como es la energía libre de Gibbs, que en equilibrio la energía libre de Gibbs es una, D es igual a la otra. Entonces, partiendo de esas definiciones y de la diferencial de la energía libre de Gibbs, hago una serie de consideraciones que me permite llegar a la ecuación de Clapeyron, luego a la ecuación de Clausius, luego la combinación para llegar a la ecuación de Clausius-Clapeyron y bajo ciertas simplificaciones llego a la ecuación de Antoine. ¿Ok? Entonces, hasta el tema 2 no me interesa por los momentos todo lo que yo hago para llegar hasta aquí. ¿Ok? Porque está ahí como que simplemente, mira, da que esa es la ecuación de Antoine. ¿Ok? Pero luego cuando vayas al tema 3, sí, ahí deducimos todo lo que tenemos que deducir y van a ver de dónde sale. ¿Ok? Y esto, A1, A2, A3, son constantes propias de cada fluido. Entonces en el apéndice del Smith, ustedes buscan ecuación de Antoine. Entonces ahí tienen que estar pilas porque dependiendo del libro, se las pueden escribir así o se las pueden escribir así. No sé si están viendo la diferencia, por lo tanto, las constantes son diferentes. A veces la escriben de otra manera, con alguna modificación de la forma. ¿Ok? Dense cuenta que aquí arriba la presión de saturación está dividida entre la presión crítica. Aquí abajo la presión de saturación está dividida entre 1 kilopascal, por eso es que no lo ven. ¿Ok? Igual a todo esto. Entonces las constantes A, B y C de la segunda ecuación están en el Smith-Van Ness. ¿Okay? Esta es la ecuación que aparece en el Smith-Van Ness. Entonces me pueden decir, profe, entonces cuando yo tenga que leer unas constantes de Antoine, ¿cómo yo sé de cuál ecuación es? Porque la ecuación de Antoine está, cuando yo voy al libro, me dice, constante de la ecuación de Antoine, y me escriben la ecuación de Antoine para la cual son válidas esas constantes, y me dicen cuáles son las unidades, y me dicen cuál es el intervalo de validez de la temperatura. ¿Ok? Entonces, cuando vaya al libro a buscarlas, tengo que mirar esas variables. Primero, ¿cómo es la forma de la ecuación que voy a usar? O sea, ¿tiene P dividiendo o no tiene P dividiendo? ¿En qué unidades viene P? ¿Ven? ¿En qué unidades viene T? Todo eso aparece en esas tablas. Y luego, ¿cuánto vale A, B y C? ¿Estamos claros? Entonces, en el libro de Smith, las constantes vienen en la tabla B2, ¿ok? Y la temperatura viene en centígrados y la presión viene en kilopascales. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces hay otras veces que la escriben así, mírenla. Y esta modificación se llama la ecuación de Wagner. ¿Ok? ¿Estamos? Pero la más usada es la ecuación de Antoine. ¿Se acuerdan cuando les expliqué lo de la integración del trabajo? Aquí, miren, que de aquí yo calculo P de saturación, ¿ven? Ajá, entonces me voy para arriba otra vez para que vean. ¿Se acuerdan cuando hicimos esto? ¿Dónde estoy? Ya va. Esto. Ajá. Esa ecuación es la que yo les decía, o la tomo para calcular mi presión inicial, o asumo cualquier valor mirando primero la presión crítica y que ese valor sea más pequeño. ¿Cómo prefiero hacerlo? Lo más recomendable es usar Antoine porque tengo un valor más real, más cercano, ¿ok? Y tengo una semilla más cercana, eso es lo que tengo. Entonces uso Antoine, calculo P de saturación y ese es el valor con el que empiezo estas iteraciones. Al menos que el problema me diga, hey,
considere para su problema que la presión de saturación usted la puede calcular con Antoine. Ah, bueno, entonces me están diciendo, no hace falta que apliques Maxwell, porque el resultado de Antoine te da bastante bien para resolver tu problema. ¿Me expliqué? ¿Está todo claro? Ok. Entonces, ¿qué van a hacer de aquí a mañana? Necesito que revisen, ¿ok? Lo que era la refrigeración, porque vamos a hacer un ejercicio de refrigeración con número, y necesito que revisen la teoría que vimos hoy, ¿ok? Porque con esto que vimos hoy, vimos todo lo que va para ese tema 2 y lo que nos queda es hacer ejercicio, ¿ok? Aquí estoy. ¿Ven la guía? Miren, ya con lo que vimos, podemos hacer todos estos ejercicios. Mire, calcule el volumen específico del butano a esta temperatura y esta presión para los siguientes modelos. Miren, cartas de Lidersen, ecuación para ese modelo, para ese momento. El profesor Guerrero usaba Lidersen. Ecuación virial truncada con el segundo coeficiente según Pitzer. El modelo de Lee Kessler. Utilizando la carta generalizada, considerando 1 kilogramo de metano, estas condiciones. ¿Ven? Luego un tanque con etileno, carta de líder, se determine la presión a la que se encuentra el recipiente. Miren, todos estos problemas lo podemos hacer. Eso es, si ustedes los miran, estos son problemas que ustedes vieron en Termo 1, pero ahora vamos a usar ecuaciones de estado. ¿Ven? Determine el estado y propiedades de los siguientes sistemas utilizando religión suave. Etano a esta temperatura y esta presión. Amoníaco a esta temperatura y este volumen específico. ¿Ven? Propano a... ¿Ven? Todo esto ejercicio lo podemos hacer. Y ahora aquí, los sistemas cerrados. ¿Ven? Etano en esta condición. Mírenlo. Un sistema abierto. Entonces, todas estas cositas que nosotros hacíamos en Termo 1, ahora la podemos hacer en Termo 2, pero usando ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer todo este tiempo que resta es, ok, ¿cómo usamos esas ecuaciones? ¿Cómo las evalúo? ¿En qué constante? ¿Qué constante leo? ¿En qué tabla leo Z0 y Z1? ¿Cómo las leo? ¿Ok? Eso es lo que vamos a desarrollar, esas habilidades para resolver los ejercicios. ¿Ok? Pero fíjense que son los típicos problemas de Termo 1, pero ahora no con tablas, sino con las ecuaciones de estado. ¿Ok? Mis chicos, ¿pregunta alguna? ¿Ninguna? Sí, señor. Mañana vamos con refrigeración. Vamos a hacer esto. Mañana vamos a hacer ejercicio de refrigeración. Vamos a ver qué nos da tiempo de hacer. 2, 3. Y luego el martes empezamos con ejercicios del capítulo 2. ¿Les parece? Si tienen alguna duda de algún ciclo de potencia, mañana lo vemos también. ¿Les parece? Daniel, me comentaste que me ibas a mandar algo. No lo vi en mi correo. ¿Lo mandaste? Ok, listo. Buenísimo. Bueno, mis chicos, feliz día hoy. Gracias por estar. Y bueno, nos vemos mañana. Chao.